gusto el podernos encontrar a través de los medios de comunicación para festejar los 90 años de la fundación de la Acción Católica Mexicana en Guadalajara. Dentro de los festejos iniciamos el día de hoy una semana dedicada al Beato Anacleto González Flores, nuestro patrono como laicos comprometidos en esta arquidiócesis de Guadalajara. Es para nosotros un honor que el padre Tomás de Hija Ornelas, cronista de la arquidiócesis de Guadalajara, comparta sus conocimientos acerca de este gran hombre, de este gran personaje, para que nos sirva a cada uno de nosotros como un ejemplo de vida, conocer su actuar en esta institución, dentro de esta institución y en el actuar del pueblo de México en los tiempos difíciles de la persecución de Dios. Es un gusto cederle la palabra al padre Tomás de Hija Ornelas. Pues un día como hoy, 13 de julio de 1888, en la cabecera municipal de Tepatitlán, Jalisco, nació el segundogénito de los dos hijos que tuvieron los esposos Valentín González y María Flores, vecinos de ese lugar, y que bueno, habrá de pasar a la historia como reza el epitafio que se labró en su sepultura y que estuvo allí muchos años, en el santuario de Guadalupe, en el muro norte del transepto oeste. Verde, docmit verde, vita, examine docmit. Con la palabra, con la vida y con la sangre enseñó. Porque van a ser las notas distintivas que le den a Anacleto González Flores un lugar en la historia de México, en la historia de Jalisco, en la de la iglesia en Guadalajara, y bueno, de una forma muy especial de la Acción Católica Mexicana, porque Anacleto, que no la vio nacer, sí, con su título, como lo acaba de mencionar la señora María del Carmen Pulido, es el celestial patrón de los fieles laicos en este país, en virtud de una solicitud que al respecto presentaron los obispos de México y autorizó la Santa Sede en fechas muy recientes. Vamos a hablar entonces de este orador más que brillante, de este laico comprometido hasta las últimas consecuencias y de este líder que con la ofrenda de su vida selló el 1 de abril de 1927 su vínculo con Cristo Rey. No había cumplido aún la edad de 38 años, dejaba viuda a Concepción Guerrero y huérfanos a dos niños muy pequeños. Él se había casado apenas 4 años antes de su fusilamiento en el cuartel Colorado Chico de Guadalajara, que había sido originalmente el segundo claustro del convento de monjas dominicas de Santa María de Gracia de Guadalajara, y que hoy funciona como Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. En ese lugar, luego de unas horas de arresto y al lado de sus compañeros de martirio, y también como él
beatos Luis Padilla Gómez, Jorge y Ramón Vargas González, selló su nexo, este varón del que vamos a recordar capítulos a grandes zancadas de su vida, que según se vea fue breve, 38 años cumplidos, o fue larga por lo fecundo de su apostolado, de su ministerio, de su producción. Decíamos entonces que Anacleto González Flores es un alteño de cepa, pero también marcado por las circunstancias de una época, la de las postrimerías del siglo XIX, que para quienes vivimos en México fueron también las de la paz social que consiguió con horca y puñal el presidente Porfirio Díaz. Y no lo digo por mala voluntad hacia su maquillada dictadura, sino porque, en efecto, cuando comienza su gestión presidencial, la primera, en 1874, Porfirio Díaz va a encontrar un país en estado ruinoso en todos los aspectos. Los caminos plagados de salteadores, la agricultura abatida, las arcas públicas vacías y con una deuda muy copiosa. En fin, un panorama desolador que este señor, con el argumento de paz y progreso, fue limpiando y ciertamente consiguió que la estabilidad social que impuso con una disciplina muy enérgica, entre ella los guardias rurales, que limpiaron de abigeros y de salteadores y de maleantes los caminos. La paz social, digo, provocó la inversión de capitales provenientes sobre todo de Estados Unidos, que consiguieron, entre otras cosas, comunicar las principales ciudades del país y los puertos con las vías del ferrocarril y con el mercado internacional. Consiguió que la agricultura se saneara lo suficiente como para producir sobre todo cereales que evitaran las hambrunas y las pandemias. Bueno, ¿cómo no? Promovió una administración que, valiéndose de buenos gestores, no solo pagó la deuda, sino que saneó las arcas, por primera vez en la historia dejó partidas presupuestarias. Sin embargo, este gobierno no tomó en cuenta tres aspectos que son la auténtica base de la paz social y del bien común: la participación democrática, el respeto a la voluntad popular y la justicia social. La falta de esta última provocó que tanto los terratenientes como los industriales y los comerciantes se aprovecharan de ese principio del liberalismo económico, dejar hacer y dejar pasar, y entonces sometieran a sus jornaleros, a sus empleados, a situaciones de una injusticia muy patente que fue socavando con el paso de los años las bondades que ciertamente supo el régimen. Los hacendados en sus latifundios, los comerciantes
negocios y los industriales en los suyos se aprovecharon de la ausencia de una legislación laboral sólida y bueno, pues esto fue abriendo boquetes que se hicieron cada vez más grandes. Añádase eso que el gobierno de Porfirio Díaz, masón y liberal, que es como decían, clerical, no aplicó las leyes de reforma, pero tampoco las derogó de la ley, con tal de mantener una mordaza en la única institución que tenía los elementos como para interpelar al régimen, al gobierno, desde la justicia social y desde la naciente doctrina social de la Iglesia, que impulsó a partir de 1891 la carta encíclica del Papa León XIII, renovada. El catolicismo social de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX va a tener en México un nacimiento clamoroso y de él va a ser heredero nuestro Anacleto González Flores. Y bueno, el tercer agravio del gobierno de Porfirio Díaz fue el no respeto a la participación democrática. Y es que este señor, al que nadie puede negar su talla de estadista y su desconfianza natural de los Estados Unidos y su adhesión a la cultura occidental vía Europa y especialmente Francia, Porfirio Díaz, digo, lo que orquestó fue una dictadura que se va a prolongar por más de 3 décadas y una minoría de edad por parte de un régimen que además de republicano se jactaba de ser democrático. Y bueno, ya sabemos todo lo que esto implicará, que un caudillo, Francisco I. Madero, lance desde la cárcel su plan de San Luis invitando el 10 de noviembre de 1910, 2 meses después de que el gobierno de Díaz había cerrado con bombo y platillo los fastos por el primer centenario del principio de la emancipación en México, que en esa fecha todos los inconformes con el gobierno del oaxaqueño militar se alcen en armas y lo derroquen. Esto no se va a dar ni en un solo momento ni de golpe, pero sí comenzando en Puebla con movimientos que van a decidir la caída del gobierno de Díaz, cuando a la vuelta de varios meses, en el primer semestre de 1911, decida presentar su renuncia al Congreso de la Unión y exiliarse a París. Y entonces, en las primeras elecciones democráticas libres de la historia de México, ser electo presidente de este país, Francisco I. Madero. Y bueno, si me he permitido hacer este exordio tan largo para contextualizar la vida y obra de Anacleto González Flores, es por lo siguiente. Anacleto González Flores se hará cargo de su numerosa familia al tiempo que su padre, que se adhirió a un grupo adverso a las reelecciones de Porfirio Díaz,
fuera puesto en la cárcel y confinado en la prisión de San Juan de Ulúa, donde estuvo don Valentín muchos meses, y su segundogénito de alguna forma haciéndose cargo de el telar de Rebozos, instalado en la casa paterna y de la subsistencia de la prole. Don Valentín González es miembro de una familia muy numerosa en la región de los Altos de Jalisco. Su padre, Ramón González, lo tuvo fuera de matrimonio y era uno de los acaudalados, de los terratenientes, de los ganaderos de Tepatitlán, pero nunca reconoció a su hijo, que tenía ese agravio. Él, para subsistir, aprendió un oficio, montó un taller en su casa, puso un telar de rebozos, y en él, según iban alcanzando edad suficiente para integrarse a algunas de las actividades, pues a su prole. Los hermanos González Flores los encabezaba Simón, pero él nació menguado de sus facultades mentales. En ese tiempo, en los libros de primeras letras, había un cuento dedicado a Simón el Bobito, primogénito de los esposos González Flores. Llegó el nombre de Simón, y como menguado hijo de sus facultades intelectuales, la gente, los muchachos, contexto, no tuvo ni estudios ni solvencia económica. Tampoco le faltaron letras, porque pudo acudir a la escuela oficial que atendía un profesor de apellido Jara, impregnado de positivismo, y sí, aprender a leer y escribir y a desarrollar cualidades de liderazgo muy grandes que le van a permitir hacerse líder entre los muchachos de su edad y aún los más grandes. Un liderazgo que ejerció para bien y que igual hubiera podido pasar lo contrario. Digamos casi como si hubiera sido el capitán de una pandilla, pero que no se dedicaba ni a delinquir ni a hacer estropicios, pero sí a ganarse, al menos entre sus iguales, cierto respeto. Nuestro Anacleto, alumno de la escuela del profesor Heriberto Jara, fue también miembro de una orquesta de música, aprendió a pulsar instrumentos, la guitarra, desarrolló una voz de barítono muy recordada por sus coetáneos, y bueno, tendrá también como ingredientes de mucho relieve para su vida futura las destrezas que en el campo de la oratoria va a desarrollar incluso en esos años de arrabal. Todo va a cambiar en la vida de Anacleto, que no era muy cercano a la iglesia, sería católico por costumbre, por tradición, por hábito, pero ni el positivismo de la educación, que con todo el espaldarazo de Porfirio Díaz introdujo en el sistema escolarizado Gabino Barrera, ni el anticlericalismo del tiempo alentaba otra cosa.
decíamos que todo cambió como si el azar o el destino lo hubieran permitido, porque algún día, entre la basura, Anacleto se topó con un libro descuadernado, quizás solo un fragmento, de apologética o defensa del cristianismo, en cuya lectura se engolfó y quedó cautivado. Y después, por ese tiempo, asistió a unos ejercicios espirituales de Cuaresma en el santuario que impartieron en el santuario del Señor de la Misericordia religiosos pasionistas, y tomó la decisión de entregarse al servicio de Dios en los demás y ser abogado y defender las causas de la justicia. Y bueno, aquí intervienen factores interesantes, porque nuestro Anacleto, que ya tenía en ese momento 17 años, es asesorado por el párroco para ingresar al Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, que se acababa de fundar en 1906 en la ciudad de ese nombre, para estudiar el equivalente, diríamos hoy, a la educación media y media superior, secundaria y preparatoria. En realidad, para cursar los estudios humanísticos, 5 años, que en ese tiempo consistían básicamente en gramática, sintaxis, analogía, prosodia y ars métrica latinas, en literatura, en aritmética y otras nociones suficientes de tratados que permitían a los estudiantes que cursaban esa educación liceal, pues después aspirar a hacer estudios profesionales. Anacleto quería ser abogado, pero para eso pues necesitaba su certificado de secundaria y preparatoria, y él se fue a cursar esos estudios no a Guadalajara, sino a San Juan de los Lagos y en las aulas del Seminario Conciliar, pero no como seminarista, sino como estudiante. Y entonces él no formó parte del internado, sino que asistía a las aulas solo a clases, mañana y tarde. Y bueno, pues el tiempo que le dejaría libre a los estudios, sin duda realizaría alguna actividad para solventar su sobrevivencia en esa población donde fue huésped de una patrona que recibía estudiantes, les aseaba la ropa, les daba de comer, y como se llamaba Matiana, sus pupilos, sus huéspedes le decían la madre Matiana. Como Anacleto González Flores ya estaba entrando a la mayoría de edad respecto a sus compañeros, que podían tener 12, 13 o 14 años, si él tenía entre 17 y 18, pues será o el más grande o de los más grandes del grupo. Y como él, de forma personal, autodidacta, que lo fue casi siempre, tenía conocimientos e interés especial por el estudio, los profesores le hicieron una encomienda que a él también le beneficiaba, la de ser repetidor de sus compañeros, de las lecciones que se habían abordado en la mañana.
repetidor y auxiliar para hacer las tareas. Y eso le valió el apodo de maestro. Si su nombre era Anacleto, como se contraía y como se sigue haciendo si su nombre fuera muy común, Cleto. El maestro Cleto fue el apodo que Simón el Movito en su patria chica va a tener y que le va a durar para el resto de sus días. Maestro Cleto. Decíamos que verbo docui et sanguine, verbo vita et sanguine docui, es la síntesis de la vida de Anacleto González Flores. Bueno, ya expliqué cómo comenzó a formarse y ahora voy a decir qué pasó entre 1910, 11 y 12, que van a ser años muy intensos en los que Anacleto esté o en el seminario conciliar o ya en la ciudad de Guadalajara para estudiar la carrera de abogado. Pues lo que pasó es que luego de una estancia de 5 años en San Juan de los Lagos y ya con su grado académico como bachiller, Anacleto, que deseaba ser jurisperito y no cura, eso lo tuvo claro desde el principio, desdeñó amablemente una beca que le ofrecieron los superiores del seminario para seguir los estudios de filosofía, nada más y nada menos que en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma. Otro en su lugar hubiera dicho, bueno, pues no quiero ser cura, pero pues esta experiencia en Europa, ¿dónde podría tenerla si aquí me la están ofreciendo? Pero no fue ventajoso y sí muy honesto. Y entonces, en lugar de Anacleto, en su lugar fue su compañero Higinio Gutiérrez a hacer los estudios de filosofía y de teología y luego obtener un grado académico y regresar muchos años después al país. En cambio, sí tenía claro su deseo de estudiar leyes. Sin embargo, también de participar en actividades cívicas, y eso le permitió entre 1910 y 1911 involucrarse en los movimientos sociales. En este último año se fundó en México, y Jalisco no fue la excepción, el Partido Católico Nacional. Y por primera y única vez en la historia, los católicos como tales tuvieron diputados en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión, y postularon gobernadores, varios de los cuales van a ser electos en el Estado de México, en Zacatecas, en Michoacán, en Jalisco. Y bueno, pues será en el Partido Católico Nacional donde este aspirante abogado comience a incursionar en el mundo del catolicismo social. Anacleto, sabemos por su biógrafo Antonio Gómez Robledo, se desplazará al terminar el año lectivo 1911-1912 a la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente Francisco I. Madero, que lo va a recibir en el Palacio Nacional, y también que todavía en San Juan de los Lagos, con sus compañeros seminaristas, va a organizar un grupo de resistencia pasiva y ciudadana, la Falange de la Patria, Phalanx Patriae le pondrá
lengua latina, con el único propósito de estimular la participación democrática y el compromiso ciudadano. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en fechas tan tempranas ya está el esbozo de ese líder social que va a ser Anacleto González Flores. En el segundo semestre de 1913 se matriculará en la Escuela Libre de Jurisprudencia de la ciudad de Guadalajara. Estudios que se verán cortados el 8 de julio de 1914, cuando la ciudad la tomen los enemigos de quien ocupó el lugar del presidente Madero, de mala manera hay que decirlo, el militar Victoriano Huerta, jalisciense de Colotlán, que siendo secretario de Guerra y Marina del presidente Madero, pues se confabuló para darle una suerte de golpe de Estado o conjurar a la caída de ese régimen cuando el tapatío Alfonso Reyes y el oaxaqueño Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, intenten someter a través del golpe de Estado la caída del gobierno de Madero. Esto habría mucho que hablar porque el gobierno de Madero, los pocos meses de su gestión, fue malo políticamente hablando, pero como ese no es el tema, sino Anacleto González Flores, yo sigo con mi discurso y solo comento que el asesinato de Francisco I. Madero provocará a la vuelta de algunas semanas el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconozca al régimen de Huerta, abandone su magistratura y encabece, una vez lanzado el Plan de Guadalupe, una revuelta en contra de Victoriano Huerta, a la que invitará a los grupos políticos de ese momento a sumarse, entre ellos al PCN, el Partido Católico Nacional. Sin embargo, la directiva del Partido Católico desechó la propuesta de Carranza de adherirse a la insumisión en contra del gobierno de Huerta, alegando que sus postulados no le permitían hacer uso de la violencia, de la fuerza. Bueno, Carranza comenzando por el norte, él era gobernador de Coahuila, después Nuevo León, Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, y con los caudillos que sí se le adhirieron, en el caso de la última de las entidades federativas mencionadas, Álvaro Obregón, organizarán una campaña para acercarse a la capital de la República y ahí obligar al presidente a dimitir. Esa campaña, que va a tener consecuencias gravísimas, va a concitar a los malquerientes del gobierno de Huerta en un solo grupo, pero que es uno por el enemigo común, diverso por sus contenidos. Los partidarios de Carranza se van a definir por su liberalismo anticlerical. Los partidarios de Emiliano Zapata por su raigambre indígena y su lucha por recuperar las tierras comunales de las que le despojó la ley de nacionalización de 1858, la ley Iglesias. Los villistas, que representaban
el interés de los jornaleros despauperados de las minas, sobre todo de Durango. Y claro, otros grupos con jefes de muy mediano pasar, pero que simpatizaban con alguno de estos caudillos. Álvaro Obregón, por ejemplo, supo granjearse la voluntad de los indios yaquis, que en un número muy copioso lo siguieron en esa campaña de cientos y cientos de kilómetros. Y bueno, ciudad a la que arribe el ejército que se autodenominará constitucionalista, ciudad en la que los templos se conviertan en cuarteles, las obras alentadas o sostenidas por la iglesia desmanteladas, colegios, hospitales, orfelinatos, seminarios, casas de ejercicio. Y pues el clero mismo perseguido. Si eso pasó en otros lados, no tendría por qué no pasar en la capital de Jalisco, que el 8 de julio de 1914 se vio convertida en un cuartel. 100,000 con miembros del ejército constitucionalista se apoderaron de ella, y todos los templos, comenzando con la catedral, fueron convertidos en cuartel. Cuartel que es como decir dormitorio, campamento, letrina, caballeriza, lo que fuera. Hospedar gente que ahí se tiraba a dormir para no estar a la intemperie, y que ahí cocinaba, y que ahí hacía sus necesidades, y que ahí se bañaban los que tendrían necesidad, en fin. Bueno, pues eso para los habitantes de Jalisco fue algo muy doloroso. La renuncia al gobierno de México del presidente Victoriano Huerta termina esa primera fase de ese movimiento de insumisión que convocó Venustiano Carranza. Y Anacleto, que estudiaba en la Escuela Libre de Jurisprudencia que sostenía una asociación civil de nombre Sociedad Católica, pero no pudo proseguir sus estudios. Entonces se fue con uno de sus hermanos, que en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires sobrevivía del comercio en pequeño, un tendajón. Y a despachar en ese tendajón se dedicó a Anacleto esas largas semanas entre que los constitucionalistas habían tomado Guadalajara, 8 de julio de 1914, y caía el gobierno de Victoriano Huerta. Y entonces los antes aliados se fragmentaban y comenzaron a luchar entre sí. Carrancistas contra zapatistas y villistas, villistas contra carrancistas, zapatistas contra carrancistas. Una situación muy compleja porque la guerra civil se desarrolla ya sin tregua, sin límite. Nuestro Anacleto se entera que un general villista, Antonio Delgadillo, que viene de Colima y que había sido militar de carrera, de los que se licenciaron con el Tratado de Teoloyucan, que acabó con el Ejército Nacional y con la Academia Militar. Anacleto, después de pensarlo seguramente muy bien, se da de alta como parte del Estado Mayor del general Delgadillo, y bajo la bandera villista, por una sola razón: los villistas no eran anticlericales, no convertían las iglesias en cuarteles, no saqueaban
los templos, no confiscaban las obras de la iglesia, y no como soldado raso, sino como tribuno, llega junto con las huestes de Delgadillo a Guadalajara en 1914, a principios de 1914. Y aquí se encuentra con que el sacerdote que lo había bautizado en Tepatitlán también se había hecho villista y tenía un grado militar y estaba pues con el mismo anhelo de muchos católicos que simpatizaron con el villismo para resistir el anticlericalismo carrancista. Y bueno, pues así las cosas, Anacleto comenzó a ver de forma crítica los movimientos sociales desde la Revolución y debió sufrir muchos desencantos, pero el mayor de todos vino cuando un villista que quiso ser hegemónico en Guadalajara haciéndose cargo de la gubernatura del estado, Julián Medina era su nombre, decidió desaparecer a sus correligionarios más destacados. Y bueno, pues entre ellos se van a contar el general Delgadillo y su estado mayor, y en este Anacleto González Flores. Van a ser hechos prisioneros y con el argumento de remitirlos a la Ciudad de México para que se les procese en un tribunal militar, se les hará descender en la estación de Poncitlán para esperar el tren con rumbo a México. Aunque ya había todo un plan para proceder de otra forma. Y bueno, en las horas que tarda en hacerse el cambio del vehículo, pero ya veremos, en el cambio de los vagones, ya veremos cuál era el ardid. En las horas que están en la estación de Poncitlán, Anacleto, que desde que comenzó a vivir en Guadalajara, 1913, en el barrio del Santuario, se había involucrado con la catequesis infantil. Bueno, pues viendo a un grupo nutrido de niños, de esos que, pues antes era más común que ahora, nunca faltaban en las estaciones ofreciendo golosinas, pidiendo una moneda, acomidiéndose a cargar algún bulto, en fin, un grupo de niños, y los reunió y comenzó a darles lecciones de catecismo. A los niños se les haría curioso aquel maestro y la forma como los enseñaba y como los hacía recitar oraciones y otras cosas, y entonces el grupito se hizo más bien grande que el pequeño. Y esto tuvo un efecto muy curioso porque a sus compañeros, que nunca dejaron de formar un solo grupo, Anacleto se separó para estar ahí con los niños, diciéndoles que ya había llegado el vagón que los iba a trasladar a la Ciudad de México, los sacaron a la orilla del pueblo para fusilarlos. Entre ellos al sacerdote que bautizó a Anacleto. Y él salvó la vida, pues nadie, el pelotón de fusilamiento no lo identificó no lo reconoció, se les perdió de vista, y más bien pensaron que era un profesor que estaba ya atendiendo a un grupo de muchachos, que sí lo era en ese momento realmente. Ni él mismo supo lo cerca que estuvo de la muerte hasta después
ni la forma providencial como terminó salvando la vida. Bien, este capítulo en el caso de Anacleto González Flores es muy importante porque eso lo va a decidir por la opción pacífica. Jean Meyer ha llamado a Anacleto González Flores el Gandhi mexicano. Y miren que si hubiera que elegirle un sobrenombre al maestro, creo que este sería como el más destacado, porque de 1915 a 1927, de forma sistemática, en la tribuna, en la prensa, en la formación de líderes, en la cátedra, Anacleto va a ser un divulgador del pacifismo y también alguien que va a entrar en un conflicto muy grande al tiempo que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que nació en el segundo semestre de 1926, le pida a las organizaciones católicas que se alcen en armas en contra, eso es la resistencia activa, se insubordinen en contra del gobierno del presidente Plutarco Elías Calles por su política absurdamente, ya no anticlerical, antirreligiosa. Bueno, regresando a nuestro Anacleto desencantado de la revolución armada, luego de la muerte del padre Jesús Pérez y del general Antonio Delgadillo, Anacleto se va a dedicar a un apostolado que lo va a convertir en el líder católico por excelencia en Guadalajara, y si no en México es porque no salió del ámbito local o desarrolló su apostolado solo en la capital de Jalisco, pero lo hubiera tenido para hacerlo a nivel nacional sin duda. ¿En qué se distinguió Anacleto? Quienes quieran tener datos puntuales de su vida, yo los invito a que conozcan la biografía que le dedicó uno de los intelectuales más brillantes de México, el filósofo y jurista Antonio Gómez Robledo, que bajo el título El Maestro compuso 5 años después de la muerte de Anacleto González Flores una biografía muy sentida, porque la compone alguien que lo trató personalmente, que lo admiró y que tuvo tanto las agallas como el talento para escribir una gran obra literaria incluso. Y el otro perfil de Anacleto absoluto, pero la biografía que escribió Antonio Gómez Robledo nos da copiosos datos para lo que acabo de decir, que el apostolado de Anacleto entre 1915 y 1927 va a ser integral, sistemático, exhaustivo, denso. Bueno, va a ser el liderazgo de la segunda generación de católicos que van a tener que darle un viraje de 180 grados al catolicismo 14-1917. Y luego, pues la que venga luego que se promulgue este Código Supremo, cuya legislación en los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 va a ser profundamente anticlerical, sobre todo el último de estos artículos,
que ya no solo va contra el clero, sino contra los postulados de la libertad religiosa, porque le da al gobierno civil facultades tan generosas y tan amplias como para decidir quiénes van a ser los encargados de los templos en cada lugar. Ser el gobierno el que autorice que se construya un templo. Están los templos a nombre del gobierno federal, por tanto es el ser como el que los administra, y los sacerdotes verse obligados a registrarse ante la Secretaría de Gobernación para que ésta los autorice y los designe. Oigan, esa era la chamba que le tocaba al obispo, ¿no? Y a su cabildo eclesiástico, si acaso. Pero que el gobierno decidiera cuántos, quiénes y dónde, respecto al clero, no, bueno, pues sí era una situación muy confusa, muy amarga, muy provocadora. Pero me estoy adelantando mucho tiempo. Y entonces, mejor dicho, no me estoy adelantando, estoy diciendo lo que a partir de 1917 quedó consignado en las leyes de la Constitución, aunque ni se aplicó en tiempos del gobierno de Carranza, que fue muerto a tiros en 1921 y reemplazado por el que había sido su colaborador y que terminó siendo su verdugo, Álvaro Obregón. Que no va a aplicar en todo su rigor las leyes anticlericales de la Constitución, pero sí va a azuzar agresiones a la libertad religiosa y al catolicismo en particular. Aquí estamos ante una situación que lo dejaría a uno perplejo en otro ámbito. ¿Cuántos católicos de los 15 millones de habitantes que tenía México en 1921 lo eran? Sin riesgo de equivocarnos, podríamos decir que casi absolutamente todos. Es decir, en 1921 estarían bautizados el 99.5% de los mexicanos. Entonces, ¿quién y por qué alienta actitudes tan provocadoras en contra de los católicos, que son la inmensa mayoría del pueblo? Las leyes azuzadas por los grupos anticlericales, particularmente la mano radical o jacobina de la masonería. Los intereses de los Estados Unidos, que estuvieron en todo punto atentos al río revuelto y ganancia de pescadores. Y una tradición anticlerical añeja que se había venido gestando desde mediados del siglo XIX y que ya encontró como una válvula de escape, que también sus razones tendría y que no vamos a tocar aquí por no ser ese el tema. Sí, en cambio, repito, pues esas posturas desafiantes, ojo, hay que tener muy en cuenta, de los caudillos del norte, Carranza, Obregón, Calles y todos los demás caudillos del norte, incluso un poco pero menos Villa, van a tener muy poco contacto con la fe católica, ideas distorsionadas acerca de ella, grandes simpatías por ciertas ventajas que le ven al protestantismo o al cristianismo no católico, cierta repulsa que ven en el catolicismo del pueblo, sobre todo entre los indios. Bueno, el dato duro es que durante el cuatrienio de Álvaro Obregón, los católicos van a recibir dos afrentas muy grandes. El atentado
dinamitero para destruir la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la villa, donde un fulano de la CRO de Napoleón Morones, el brazo operador entre los gremios del gobierno en ese momento, va a hacer estallar, metido un cartucho de dinamita entre un ramo de flores que va a poner al pie del altar de la Virgen de Guadalupe, y sale corriendo y aquello estalla sin que se destruya prodigiosamente la imagen. Pero figúrense ustedes, y aún en nuestro tiempo, un atentado de esa naturaleza, la indignación que despertaría. Y lo otro fue la destrucción del monumento a Cristo Rey en el corazón geográfico de México, el Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato. Este primitivo monumento se habría construido no en la cumbre del Cerro del Cubilete, sino en sus faldas. Y al inaugurarlo, no en desacato a las leyes de reforma, el artículo 130, que además de negar personalidad jurídica a la Iglesia, prohibía que hubiera actos religiosos fuera de los templos. Entonces, no en desafío al artículo 130, el nuncio apostólico Monseñor Filippi fue expulsado del país por Álvaro Obregón. No era nuncio, era delegado apostólico, pero finalmente era un representante de la Santa Sede para lo tocante a la cuestión de los obispos en este país. El único puente internacional que tenía con la Iglesia lo tumbó el presidente Obregón, y bueno, con eso dio un balazo en el pie, porque Obregón era ante todo un político astuto, marullero y sagaz. Y bueno, sin que especulemos demasiado en el asunto, cuando la Constitución de 1917 quiso aplicarse en la Arquidiócesis de Guadalajara y el gobernador militar carrancista Manuel M. Diegues, que había estudiado, al igual que Anacleto, los estudios de secundaria y preparatoria en el seminario, pero luego se había hecho masón de los radicales, de los jacobinos, y que hizo cuanto estuvo a su alcance por afrentar a la Iglesia en Guadalajara, convertir iglesias en bodegas, en cuarteles, destruir atrios, cosas que lastimaran a los católicos. El gobernador Diegues, también presentó dos decretos al Congreso del Estado, el decreto 1927 y los decretos 1913 y 1927, que reducían drásticamente el número de los sacerdotes que estaban autorizados a ejercer su ministerio en el estado de Jalisco. Uno por cada 10,000 habitantes. Una cifra absurda, ayer, hoy y mañana, ¿no? Y bueno, pues Anacleto González Flores, esto fue en 1918, promovió el boicot al comercio y manifestaciones públicas de repudio a esa legislación, que consiguió se derogara a la vuelta de no muchas semanas por las consecuencias funestas que empezó a tener para la economía en la ciudad, pues que la gente ya no comprara, que ya no saliera, que estuviera en un estado de reclusión voluntaria, viviendo al mínimo y solo en un plan de subsistencia en señal de protesta, boicot al comercio o resistencia pasiva. Esto es lo que le va a dar a Anacleto González Flores una talla y un liderazgo que antes solo tenía como catequista, como periodista católico y como miembro fundador de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana de Guadalajara,
1916, y desde allí como cabeza y coordinador de los círculos de estudios que fueron centro de apostolado para los militantes de la Acción Católica, de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. La Acción Católica todavía no existía como tal, organizada. La ACJM, digo, va a tener la encomienda de asesorar a los estudiantes de las escuelas oficiales para que tengan conocimientos sobre apologética o defensa de la religión, sociología, doctrina social de la Iglesia, periodismo, los círculos de estudio. Verbo, vita, et sanguine dobit. Anacleto González Flores no podrá hacer nada en diciembre de 1924 cuando el gobernador Guadalupe Zuno disponga la clausura del Seminario Conciliar, pero sí lo hará en enero de 1925 fundando una asociación de fieles laicos, la Unión Popular, y un órgano de difusión de la misma, Ládimo, convirtiéndose en cabeza del grupo católico de resistencia pasiva más fuerte que quizá hubo en México. Solo de Gladys se hacían tirajes hasta de 100,000 ejemplares, y miles fueron los católicos que se matricularon o se afiliaron en la Unión Popular. Mi abuelo paterno, yo llevo su nombre, que nació en Amatitán, Jalisco en 1911, fue, a pesar de su corta edad, miembro de la Unión Popular, si no me lo contó, porque este grupo era tan elástico y tan puntual que más bien invitaba a formar parte de él que no, y era de compromiso. No hemos estudiado lo suficiente a la Unión Popular por tres cosas. Sus archivos desaparecieron, sus jefes fueron asesinados, y la turbulencia que vino luego con la Guerra Cristera marginó el estudio sistemático de la resistencia católica pasiva que tuvo Anacleto González Flores su caudillo. Sin embargo, será la última parte de la vida de Anacleto al que debo hacer una digresión. Él contrae matrimonio con la señora Concepción Guerrero, con la que va a procrear 3 hijos. Concepción fue para Anacleto, me lo llegó a decir, una conocida de los dos. No precisamente una amiga, porque era muy pequeña como para que lo hubiera sido, pero sí con mucha confianza y con familiares muy cercanos a Anacleto, don Bartolomé Ontiveros, Luis Ontiveros Parga, su hermano. Estoy hablando de Luis Ontiveros Parga. Decía Luz, refiriéndose a Concha, a la que trató cuando estaba casada con Anacleto, que fue para él una estrella más para su corona. Anacleto estuvo infelizmente casado con una mujer que no lo amaba, y tal vez él tampoco la amaba a ella, porque contrajo el matrimonio en una circunstancia que a nosotros ahora nos parecería absurda, pero que para un caballero quijotesco y romántico como Juan Anacleto no. Uno de los sacerdotes más comprometidos en la acción social, el párroco de San Miguel del Espíritu Santo, el señor cura Vicente María Camacho, sostenía un internado para jóvenes por medio de su hermana Apolinaria Camacho, Poli.
Y bueno, entre los muchos apostolados que realizaba Anacleto, que daba clases particulares, que atendía grupos de catecismo, que estaba al pendiente de los círculos de estudio, de la ACJM, de la resistencia pasiva, de la Unión Popular. Bueno, pues también quería formar una familia. Yo ahora le hubiera dicho, no, si usted está haciendo apostolado así, mejor no se case, licenciado. Anacleto se tituló de abogado en 1923 porque los estudios que había hecho en la Escuela Libre de Jurisprudencia los anuló el artículo 24 de la Constitución del 17, que desconoció los estudios hechos en escuelas no oficiales y tuvo que revalidarlos todos ante la Universidad de Guadalajara, a la que no le quedó más remedio que expedirle su título de abogado, y comenzó a litigar y formó parte del despacho de Efraín González Luna, pero siempre se condujo con un grotesco porque tomaba causas de gente pobre a la que no solo no le cobraba, sino que a veces hasta terminaba ayudándoles. Y entonces, bueno, cuando contrae el matrimonio, escuchen ustedes porque no es una mentira, lo hace en estos términos. Anacleto se enamoró de una de las pupilas de la casa de Poli Camacho. Y como se estiraba en ese tiempo, a mí me consta, yo tengo cartas, las cartas de mi abuelo a mi abuela, para que alguien fuera novia, hacerse novio, más bien para que un chico se hiciera novio de una chica en ese tiempo. Anacleto ya no lo era tanto, ¿no? Tenía 33 años cuando quiso ya regularizar, no regularizar, formalizar su vida, tomar estado de vida. Cuando alguien pretendía a una mujer, antes de cortejarla, le debía mandar una carta. Si él le recibía la carta y le decía que sí, ya no. Eso era sistemático y en todos lados. Entonces, digamos que casi siempre por conducto de otra persona, mujer, el pretendiente le mandaba un papelito a la chica. Y esta, si lo recibía, pues de entrada estaba aceptando. Y si respondía favorablemente, pues ya eran novios formales. ¿Cómo se iban a ver? ¿Cuánto tiempo se iban a ver? A veces las entrevistas eran de noche, escarbando un agujerito en los muros de adobe de la casa y así. Pero bueno, la cosa es que Anacleto, queriendo entablar cortejo con una de las pupilas de Poli Camacho, le escribe una carta que por error se le entregan a Concha y Concha la recibe y la acepta. Anacleto no tiene corazón para decirle, no, venga, es que no es para ti, es para fulana. Y le da una compasión muy grande porque sabe las circunstancias de Concha. Concha, María Concepción Guerrero, de Aguacatlán, Nayarit, era hija de un matrimonio cuyo padre mató a puñaladas a su esposa en presencia de su hija pequeña. A él lo meten a la cárcel y a la niña la mandan al asilo para mujeres de Poli Camacho. Y ahí pasa los años de su vida esta señora, pero bueno, si ahora, ¿no?, diríamos, con un apoyo terapéutico, quién sabe cómo saldrían las cosas, en ese tiempo que iba a recibir. Pero solamente con ese dato deduciríamos cuál podría ser la situación de Concha. Y también los muchos elementos que constan de que ya casada con Anacleto, ella quería vivir en la colonia francesa o en la colonia americana,
como Efraín González Luna y su esposa Amparito, y que su esposo abogado pues le diera un tren de vida que ella no había conocido. Y bueno, pues con lo que ganaba Anacleto, más que como abogado, como maestro, pues ni ayer ni hoy será mucho, ¿no? Alcanzaría para subsistir a un nivel bajo para las pretensiones de esta señora, que siempre lo lamentó. Nunca entendió ni el apostolado, ni el carisma, ni la vocación de líder católico de su esposo. Y es que, bueno, si no lo amaba, ¿cómo iba a compartir sus ideales? Pero no ahondemos de más esto porque hay documentos suficientes. Y sí, en lo que pasó entre diciembre de 1926 y enero de 1927. Y es que el 1 de agosto de ese año entraron en vigor las adiciones al Código Penal Federal en materia de culto religioso y disciplina externa, a través de las cuales el gobierno de Plutarco Elías Calles hizo algo que sus antecesores no habían realizado aún: poner en práctica la legislación anticlerical de la Constitución del 17. El tercero, prohibiendo cualquier tipo de educación en la fe en las escuelas, de cualquier grado. El artículo 5, prohibiendo con cárcel la vida consagrada. El artículo 24, negándole valor a los estudios hechos en instituciones particulares y como que tácitamente prohibiendo los seminarios. El artículo 27, declarando propiedad federal cualquier inmueble solo porque ahí se realizaran actos de culto. De manera que se podía confiscar una casa si se sabía que allí se estaba celebrando la misa o un bautismo o un matrimonio, por ejemplo. Ya está celebrando actos de culto, entonces es un templo y esto es propiedad federal. Y el artículo 130, que bueno, pues es como la perlita negra del anticlericalismo de la historia universal. Solo la URSS y Albania han tenido leyes más ajenas a la libertad religiosa que el artículo 130 de México. Es un paradigma así el anticlericalismo antirreligioso. Jurídicamente no se sostiene. Además que ni se discutió en las cámaras, ni se votó, nada más se insertó a última hora en la Constitución y bueno, digamos, tiene muchos motivos para considerarse ilegal y ese fue el detonante de la guerra. El presidente Calles lo desmenuzó para convertirlo en artículos del Código Penal Federal que gravaban con penas de cárcel y multas pecuniarias muy fuertes a los infractores de esos artículos. Esos 5 artículos, sobre todo pues del 130. Y como obligaba a los sacerdotes a registrarse ante la Secretaría de Gobernación, obligaba a los obispos, a los que no reconocía como obispos, porque negaba personalidad jurídica de la Iglesia, a estar ellos pidiéndole permiso al gobierno para hacer tales o cuales cosas. Entonces los obispos dijeron, no podemos estas leyes, y entonces nos vamos a salir de los templos. El día que estas leyes entren en vigor, nosotros vamos a salir de los templos, ya ni son nuestros, son del gobierno. ¿Y dónde se van a administrar los sacramentos? O donde se pueda. Pero eso es delito, o ni modo. Para que entiendan esta situación, consideren que en ese momento en el país de 15 millones de habitantes, ya lo mencioné, hay 30 diócesis. Y de las 30 diócesis, los 30 obispos, todos los obispos van a ser desterrados del país en enero de 1927. Solo 2 van a quedar. Y
y estos de manera clandestina. El obispo de Michoacán, don Amador Velasco, y el de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez. Uno escondido en las faldas del volcán de Colima y otro escondido en la barranca del río Santiago. Bueno, ahí es donde nace la inquietud de alentar la resistencia activa, algo que el pacifista Anacleto repudiaba. Se va a formar una Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa que desde la Ciudad de México va a estar queriendo consolidar, y lo logrará, la resistencia activa, y necesitaba la adhesión de la Unión Popular de Jalisco, como había conseguido la adhesión de otros grupos católicos. El arzobispo Orozco y Jiménez no quería que de ninguna manera la Unión Popular se mezclara con la resistencia activa, como tampoco quiso el arzobispo Orozco y Jiménez la suspensión del culto, le parecía eso funesto. No fue una medida que aprobara el pleno de los obispos, se presionó a los obispos para que decretaran la suspensión del culto, algo insólito en la historia del mundo. Y bueno, digo, yo creo, por lo que he estudiado y conozco al perfil de Anacleto, su martirio no fue el del 1 de abril de 1927, sino el de diciembre de 1926, cuando tiene que resolver si la Unión Popular se adhiere a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Entonces deja en libertad a los agremiados para que empuñen las armas. Bien. ¿Qué fue Anacleto González Flores los 3 primeros meses del año de 1927? ¿Fue un guerrillero? ¿Fue un caudillo? ¿Anduvo moviendo municiones, armas, parque? No. Fue un jefe civil de una resistencia activa que sí, comenzó rebelándose en contra de un gobierno al que quería derrocar, de una constitución a la que quería derogar, y de una diatriba muy enconada entre posiciones radicales. La de el presidente Plutarco Elías Calles decidió descatolizar el país, algo absurdo si culturalmente se ve, y la de 3 de los 30 obispos de México, don José Manríquez y Zárate, don José María González y Valencia, y don Leopoldo Lara y Torres, arzobispo de Durango, obispo de Tacámbaro, arzobispo de Durango y obispo de Tulancingo, respectivamente. Esos 3 obispos sí querían la resistencia pasiva, es decir, la guerra. Perdón, la resistencia activa, es decir, la guerra. Los otros no. Y obispos había que no querían de ninguna manera la guerra, entre ellos Francisco Orozco y Jiménez. Y entonces, que la Unión Popular se afiliara a la Liga, ese fue el martirio de Anacleto González Flores, que en contra de sus convicciones pacifistas se vio encabezando una resistencia activa, que es como decir, distribuyendo fondos para lo que más se necesitaba en ese momento, habituallar las tropas con armas y con municiones. Miren, ¿quién organiza una guerra y quién la sostiene? La organizan los interesados y la sostiene el dinero con el que se puede comprar armas. El mayor productor de armas de toda la historia lo tenemos en el vecino país del norte. De ayer, de hoy y de mañana, sin duda, es el principal negocio de las armas. Ahora, en Estados Unidos difícilmente
difícilmente se podría negociar algo sin la licencia del gobierno. El gobierno de Estados Unidos no solo no simpatizaba con la causa católica, sino que más bien simpatizaría con la causa no católica. Así que no se podían comprar armas en Estados Unidos, no había forma de que entraran armas del principal productor de parque y de material bélico. Y los cristeros eran gente sencilla, no tenían armas, parque. ¿Dónde había entonces armas de parque? Pues los únicos que tenían era el ejército. ¿Dónde tuvieron que ir los cristeros a aprovisionarse? Con el ejército, comprando de forma clandestina y cara parque y armas al ejército. Bueno, ¿cuánto tiempo y qué alcanzó a hacer Anacleto en las escasas semanas, 12 semanas, que estuvo encabezando esta jefatura civil de la resistencia activa en Jalisco? No lo vamos a saber jamás. Solo que un delator dio luces para que el jefe de la Policía Secreta de Guadalajara, Atanasio Jarero, y el jefe de operaciones militares de Jalisco, general Jesús María Ferreira, dieran con el escondite secreto de Anacleto, el del escondite provisional de Anacleto González Flores, en la casa de la familia Vargas González, y también con el paradero de su segundo, el presidente de la CJM, Luis Padilla Gómez, y que en una redada aprendieran a estos dos líderes católicos de la resistencia activa en Jalisco, y de manera accidental pero concomitante a los hermanos Vargas González, que solo fueron arrestados por ser católicos y por tener en su casa al maestro Cleto. Y van a compartir con él el martirio, Jorge y Ramón, porque a Florentino lo van a poner en libertad pensando que era menor de edad. Y los van a fusilar al mediodía y a las 2 de la tarde del 1 de abril de 1927. Y bueno, pues estas son algunas pinceladas de la vida y de la obra del maestro Cleto, que escribió como nadie antes y nadie después lo ha hecho. Dirigió un periódico él solo, La Palabra, dirigió otro periódico él solo, Gladio, publicó en vida algunos libros, La Cuestión Religiosa en Jalisco y ensayos. Después se coleccionaron algunos artículos y se hicieron otros ejemplares bajo su nombre. Tú serás rey, el plebiscito de los mártires. Y en fechas no lejanas a nosotros se reunieron todas sus obras escritas, al menos las que se han estudiado y se han localizado, en un volumen muy abultado que nos deja conocer su pensamiento. Por eso, repitiendo el epitafio, que en lengua latina se grabó al tiempo que se llevaron sus restos del panteón de Mezquitán al santuario de Guadalupe, donde ahora se venera. Verbo vita examinero. Palabra, enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre. Se renueva y se actualiza. Ahora que el ejemplo del maestro Cleto nos dé a todos luces para que nuestro compromiso como cristianos
sea pavoroso. Pues eso es lo que podemos decir en el marco de esta preparación al aniversario 90 de la creación de la Acción Católica en México, en 1930. Gracias. Agradecemos al padre Tomás de Ica su estupenda conferencia. Le damos las gracias, toda la Acción Católica se lo agradece, nosotros también, y también a todos los participantes en las redes sociales. Muchas gracias, padre Tomás. Al contrario. Muchas gracias. Aquí estamos terminando y dándoles las gracias a todos. Buenas noches.